un distribuidor de equipamiento para sistemas fotovoltaicos, para integradores. No hacemos proyectos, sino que trabajamos vendiendo a integradores, instaladores o revendedores de equipamiento de sistemas fotovoltaicos en Argentina. Somos distribuidores de Jinko, contamos con stock. Y bueno, si hay alguno que está participando y no está en contacto con nosotros, ahora les voy a dejar mi mail para que me escriban. Y bueno, le doy la palabra a Miguel o a Roberto, no sé quién va a empezar. Gracias Julián. Yo parto aquí y en honor a la actualización que hiciste tú, vamos a partir con el tema comercial, que si alguien, pido disculpas si alguien estuvo la semana pasada, bueno, va a ser un poco repetido, pero siempre es bueno destacar qué es lo que es Jinko como compañía. Pero antes, primero contarles, darle las gracias a Multiradio por la oportunidad de hacer este webinar, contarles más o menos de qué trata el webinar y cuál sería la estructura. Dentro de los aspectos críticos que maneja Jinko en el proceso productivo es asegurar la calidad. Nosotros trazamos la calidad desde el ingot hasta el módulo y muchas veces ya llegando a destino empezamos a perder trazabilidad de la calidad. Aspectos constructivos, aspectos de manipulación y una serie de detalles que son bastante relevantes que si no son atacados de una manera correcta terminan echando por la borda, como se dice en chileno, digamos, todo el esfuerzo de calidad. Nosotros testeamos cada módulo que sale de fábrica, pero si el módulo es tratado de la manera incorrecta en el momento de la instalación, todo ese esfuerzo que hicimos en calidad se pierde y al final perdemos todos ahí por todas las pérdidas de energías que puede generar cualquier daño que se le haga al módulo y que muchas veces no se ve directamente, fácilmente a simple vista. Entonces, de eso trata un poco el webinar, muy interesante. Si somos pocos, van a ser privilegiados de poder tener esta información que hemos juntado desde la experiencia que tenemos, principalmente en Latinoamérica. Como les comentaba la semana pasada, tenemos alrededor de 60 gigas suministrados a nivel mundial, con más de 3.500 clientes y con capacidades ascendientes. Nosotros estamos creciendo alrededor de un 30% en términos de volumen de capacidades productivas, desde un suministro de 14 gigas el año pasado, pasando a 20, 25 este año, y quizás más, ahí depende un poco el tema de el coronavirus, cuánto nos permite, cuánto avanza, cuánto retrasa los proyectos, pero nosotros estamos en plena capacidad, así que no hay ningún problema en suministro por el tema de corona. Logramos sortear bien las barreras que nos puso en su momento en la fábrica ubicada en China, y con ello ya estamos 100% de capacidad. Como les contaba, somos una empresa que estamos integrada verticalmente, tenemos un control, con ello nos permitimos nuevamente trazar el tema de la calidad, pero también tener un control bastante claro de la competitividad de los precios, de los costos. No se agregan márgenes en cada etapa, entre el hilo, el wafer, la celda y el módulo, y por ello nos mantenemos competitivos, pero siempre con un estándar de calidad alto para no significar el largo plazo de los proyectos. Nosotros vemos un proyecto más que en dólar por watt peak, en dólar por megawatt hora, y eso contempla la producción de un módulo de 25 30 años. Por último, sin quitarles más tiempo, mencionarles que tenemos oficinas en distintas partes de Latinoamérica, donde están los principales mercados, o los mercados con mayor madurez, siendo ellos principalmente Brasil, Chile, México y Centroamérica y el Caribe. Si tienen cualquier actividad en esas zonas, encantado de poder ayudarles. Si tienen actividad en Argentina, a través de Multiradio o directamente con nosotros, encantado también de poder prestarles soporte más allá muchas veces del puro módulo, sino que también otras partes del proyecto, anclaje, estructura y una serie de cosas que estamos viendo en el día a día. Dicho esto es un poco yo lo que le quería presentar. Voy a pasarle la palabra
Roberto Díaz, que es nuestro Technical Manager para LATAM, el cual va a dar la presentación de aspectos técnicos y, como les mencionaba, detalles bien importantes que podamos usar para poder mantener la calidad desde el inicio de la producción hasta ya la planta instalada. Lo dejo con Roberto, cualquier duda estoy aquí disponible. Roberto, ¿me escuchas? No logro escuchar a Roberto. Ginkgo. Ahí sí. Sí, estaba en silencio. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir al webinar. Bueno, como les estaba ya comentando y les digo, nosotros, bueno, yo como parte de la Technical Service Manager para Latinoamérica, somos parte de los equipos que forman, bueno, somos parte de Ginkgo y bueno, el objetivo de esta área principalmente pues es darle soporte tanto a los clientes, tanto en preventa como postventa. Y bueno, para empezar, más o menos el temario, no sé si ya vean mi pantalla. Eso sí, me pueden confirmar, por favor. Sí. Sí, perfecto. Bueno, básicamente aquí vamos a ver un poquito o vamos a dar recomendaciones para el manejo de módulos tanto durante la descarga como la instalación y bueno, un poquito la parte de mantenimiento. Y eso, bueno, con el objetivo de que tanto los módulos como sus instalaciones pues queden de la mejor manera. Primero, vamos a empezar por la parte de descarga, es decir, es muy importante esta parte, siempre que lleguen sus embarques, sus pallets principalmente, es importante revisar que el exterior no presente ningún daño. ¿Esto por qué? Porque si, bueno, como sabemos, el empaque es cartón principalmente, entonces si se presenta algún daño en la superficie, probablemente el panel o paneles que se encuentren pegados a la superficie presenten algún daño. Es muy importante que si se les presenta esta situación, pues documentarlo, es decir, tomar fotos, y esto para posteriormente poder tener o evaluar una garantía en caso de que aplique. Y bueno, esto principalmente. También vamos a hablar de la parte del almacenaje. Una disculpa. Hay que recordar que el área donde vamos a almacenar nuestros pallets debe estar libre de suciedad, también de altas temperaturas y humedad, lluvia principalmente, y también evitar que se tenga contacto con los rayos solares por alto tiempo. Bueno, esto por la parte para evitar una degradación o el inicio de una degradación de nuestros módulos. También es importante recordar dejar una distancia entre 5 y 10 centímetros entre cada pallet. Esto más bien con el propósito de la parte de manejos, es decir, si se tienen que mover después los pallets y se apilan de forma continua, para maniobrar va a complicar un poco esta situación, entonces por eso se recomienda dejar entre 5 y 10 centímetros entre cada panel. También se recomienda poner los paneles con corrientes similares en la misma área, esto también con el propósito de que al maniobrarlos podamos tener, bueno, más bien se recomienda que en el string todos nuestros módulos tengan una corriente similar y por lo mismo para el manejo posterior, para cuando se vayan instalando, pues nos va a dar esta facilidad. También es importante recordar que la máxima cantidad de unidades que se puede apilar son 2, es decir, 2 stacks o 2 pallets de módulos, y esto siempre y cuando la caja que se encuentra en la parte inferior no haya sido abierta. Si en dado caso ya se abrió, pues no se recomienda apilar los pallets de módulos.
También otra parte importante a recordar es que los módulos son frágiles, es decir, aunque tienen resistencia, es decir, traen un marco, traen un vidrio que protege la parte de las celdas, hay que recordar que las celdas son realmente delgadas y cualquier impacto fuerte puede dañar tanto o la celda o el vidrio, y bueno, entonces hay que manejarlos gentilmente los módulos. También en la parte de almacenamiento hay que recordar que nuestros pallets deben estar puestos de forma horizontal, es decir, que no se cause algún desnivel y que el ángulo, en caso de tener una inclinación, no sea mayor a 10 grados. También se debe de poner la caja como se indica, es decir, el lado que indica como que debe ir hacia la parte superior, debe de respetarse, esto también para tener cuidado con nuestros paneles. En la parte de manejo con montacargas, bueno, aquí vamos a exponer básicamente lo que se debe hacer o se debe procurar, que las cuñas de montacarga cubra completamente la caja. Esto debido a la situación que vemos a la izquierda, es decir, si no se cubre de forma adecuada, lo que podemos ocasionar es cargas puntuales en la parte inferior, de donde queden las cuñas, y esto obviamente va a repercutir sobre el panel o puede afectar sobre el panel, causándole algún tipo de daño, ya sea en el marco, en el vidrio o hasta una microfractura. Entonces, de la forma correcta es como vemos del lado derecho, es decir, si las cuñas de montacarga no alcanzan, se recomienda poner extensiones para que se cubra completamente. Y también recordar que durante el traslado al almacén o al sitio donde vamos a instalar, que el traslado en el montacargas se tenga una distancia entre 10-15 centímetros de forma horizontal sobre el piso y no hacerlo como, bueno, se ve aquí en la imagen del lado derecho inferior, donde se levanta, porque esto mismo lo que va a ocasionar es una carga o va a ocasionar que todo el peso del resto de los paneles recaiga sobre el último panel. Entonces, esta carga lo que puede ocasionar son microfracturas. Y bueno, estas microfracturas, como sabemos, pues posteriormente puede afectar nuestra producción. En caso de que se vaya a usar una grúa para hacer este manejo, se debe recordar no generar estrés sobre las cajas de los paneles, tampoco desbalances que puedan ocasionar que se caigan nuestros módulos por alguna situación, y también no generar situaciones inseguras a los operarios que van a estar alrededor. La forma correcta, hay implementos especiales para manejar los pallets de los módulos. Es una opción, pero también si se va a hacer con una grúa regular, con un gancho, como vemos del lado derecho, la recomendación es poner unas vigas, ya sea de madera o de metal, sobre los puntos donde se va a generar el estrés sobre la caja. Esto se debe hacer en los 4 puntos, tanto superiores como inferiores. Y esto, obviamente, al evitar carga, pues podemos evitar este tema de tener microfracturas, sobre todo en los paneles que van a recibir la mayor carga durante el proceso. También, bueno, en la parte de almacenamiento, pero ahora de exterior, hay que recordar varias cosas. Uno es mantener secos los paneles, es decir, cubrirlos o generar un ambiente donde no les caiga humedad. La razón principal es que si se moja, hay que recordar que es cartón, entonces si se moja, para un traslado posterior, pues se nos va a complicar mucho más esta parte. También es recordar que no se deben dejar a la intemperie más de 15 días. Esto obviamente pues por razones de suciedad, bueno, de la luz del sol que le pueda dar, que cause degradación, varias situaciones que, bueno, se recomienda no más de 15 días. También evitar los rayos solares por el tema de la radiación que mencioné. Y bueno, esto básicamente en ambientes exteriores. Ahora vamos a hablar durante la parte de instalación, es decir, nuestros proceso también del manejo o el cuidado que tenemos que tener durante la instalación es importante. Esto para cuidar la integridad de nuestros módulos. Aquí vamos a hablar un poquito de la parte de cómo desempacarlos. Básicamente se recomienda primero quitar
todas las cintas de sujeción que vamos a tener en nuestra caja. Posteriormente, retirar la caja superior y, bueno, ir sacando los módulos conforme van marcando desde el primero, subsecuentemente hasta que nos queden 5 o 6 paneles. Hay que tener cuidado en la caja. Esto obviamente para que no se vaya a caer debido a un fuerte viento o que alguien se tropiece. Y bueno, esta caída puede ocasionar alguna ruptura de vidrio o algún impacto que no queremos sobre nuestros módulos. También otra parte importante es el manejo, es decir, ya que se empacó y se va a trasladar a nuestro sitio de instalación, hay que recordar que siempre el manejo se debe hacer con 2 personas. ¿Esto por qué? Bueno, es la forma más segura y evitar cualquier daño que podamos tener sobre nuestros módulos. Del lado derecho vemos varias situaciones donde pues está poniendo en riesgo la integridad del módulo. En el primer caso vemos que una persona lo va cargando sobre la cabeza. Esta situación lo que ocasiona es que estás generando estrés sobre un punto y aunque no se va a notar visualmente, este estrés puede generar microfracturas. La segunda imagen de la derecha pues es una situación de desbalance, es decir, en cualquier momento que el operador que lo va cargando solo pierde el equilibrio, pues lo que va a hacer es que durante la caída pues arroja el módulo y bueno, esto pudiendo ocasionar cierto daño. En la tercera imagen abajo, lo que nos puede ocasionar el que un operador lo maneje de esa forma, es decir, que lo está apoyando sobre ciertas formas, es generar cierta torsión sobre el módulo y bueno, esto va a complicar la parte de ajuste con nuestros rieles porque el panel sufrirá alguna deformación si no se maneja de forma adecuada. Entonces, siempre recordar hacerlo con 2 personas es la forma más óptima y más segura para el módulo. En la parte también durante la instalación hay que tener mucho cuidado con la hoja posterior transparente. Hay que recordar que la hoja, el Tedlar, bueno, el backsheet principalmente. ¿Esto por qué? Esta hoja posterior lo que nos da es la protección eléctrica de nuestros módulos y también protección física de que entre suciedad. Si nosotros en las situaciones que estamos viendo aquí en la imagen, donde se apoyó sobre un punto que puede cortar esta hoja, es lo que estamos perdiendo. Es decir, estamos perdiendo el aislamiento eléctrico, es decir, nuestro módulo ya no va a alcanzar tal vez las potencias que se puedan llegar a tener. Y 2, también en la parte de suciedad, es decir, a nosotros al generar una fisura podemos ocasionar que cierta suciedad entre al módulo y esta suciedad conforme pasa el tiempo puede reaccionar con los ácidos que contiene el EVA y también con la parte de la plata del busbar y esto nos puede también traer algunos problemas. Entonces, siempre importante que la hoja posterior no sufra ningún daño por estas 2 razones principalmente. Otra recomendación importante es no manejar los módulos por la parte del cableado, es decir, como vemos en la primera imagen donde la persona lo está jalando el módulo por los cables, aquí puedes generar 2 situaciones. 1, que se te desprenda completamente el cableado con la caja de conexiones, o 2, que el cable sufra un ligero desprendimiento. Aquí vemos en la termografía, al ocasionar este ligero desprendimiento, pues va a haber un falso contacto y esto va a generar un incremento de la temperatura y por lo mismo, o como sabemos, la temperatura pues disminuye nuestra producción. Entonces, jamás, jamás manejarlo de esta forma, jalar en algún momento el cableado de nuestros módulos. En la segunda imagen, aquí tenemos 2 situaciones que es importante considerar. 1 es el cuidado del cableado, es decir, que el cableado no vaya a sufrir algún daño. Y 2, jamás se debe de apilar como se ve en los módulos, como se ve en la imagen. Es decir, lo máximo que se podría poner serían 4 módulos sobre el marco. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, como vemos en esta situación, al apilar muchos módulos, todo el peso recae sobre el último módulo, y en este caso que lo pusieron cara arriba, pues también vas a generar esfuerzos sobre el vidrio o sobre las celdas, y esto obviamente te puede resultar ya sea en tu ruptura de vidrio
o en microfracturas que tampoco vas a notar hasta después en tu producción. Bueno, la tercera imagen también es el cuidado del cableado, es decir, si se presentan algún daño sobre el cableado, antes de instalar hay que inspeccionar el cableado, y esto en caso de tener algún daño, pues se debe de reemplazar para una mejor producción de nuestros módulos. También en la parte durante la instalación, recordar, bueno, esto de tanto instalación como mantenimiento, nunca pararse sobre nuestros paneles. ¿Esto por qué? Bueno, hay que recordar que los paneles son frágiles, es decir, es vidrio, es también pequeñas láminas de silicio, las cuales en cierto punto son frágiles. Entonces, como vemos en las situaciones donde se están poniendo sobre los módulos o apoyando sobre los módulos, y esto obviamente nos causa esfuerzo sobre el módulo, y esto va a causar microfracturas. Estas microfracturas, como he mencionado, pues es afectación a nuestra producción o si no se tiene el suficiente cuidado, hasta la misma ruptura del módulo. Y bueno, aquí tenemos, bueno, hay un video, es un poquito ilustrativo de cómo afecta a los módulos el generar esfuerzos puntuales. Y esto básicamente el video muestra un panel tomado por electroluminiscencia, que es la forma principal de encontrar microfracturas, y cómo le afecta. Es decir, ahí vemos el módulo y en el punto o en los puntos donde se está apoyando el operador. Realmente si viéramos este módulo sin electroluminiscencia, no veríamos ningún daño, es decir, no veríamos ningún cambio físico sobre el módulo. Pero ahorita, como vamos a ver al final, todos estos esfuerzos sí se van a ver reflejados internamente, causándonos microfracturas. Entonces, es muy importante recordar no pararse sobre nuestros módulos en ningún punto. También vamos a hablar de algunas recomendaciones de montaje, es decir, nosotros básicamente en nuestro manual de instalación manejamos dos tipos de montaje. Uno es con pernos sobre el marco. Y bueno, es importante recordar siempre ver qué tipo de sujeción vamos a utilizar en nuestro manual. Esto, uno, para saber qué cargas va a ser posible soportar nuestro módulo. Es decir, cada tipo de sujeción ofrece ciertas prestaciones de mejora. También no olvidar poner estas pequeñas como roldanas son, no sé si sea, y estas nos van a permitir también no tener o evitar un poco la corrosión que se pueda generar en estos puntos. Esto en el caso de los tornillos, también usar un torque máximo de entre 16 y 20 Nm durante el apriete de nuestros pernos. Y la segunda forma de instalación que tenemos recomendada es mediante clamps. Esto también va a ser importante revisar el manual de instalación. Esto por dos razones. Uno es determinar las distancias a la que tienen que quedar nuestros clamps o a la distancia que se recomienda. Y esto para saber en estos puntos donde se van a colocar qué carga vamos a ser capaces de soportar tanto upstream como downstream, es decir, positiva y negativa. Y esto para obviamente asegurarnos que no tener alguna falla durante la parte de sujeción en nuestros módulos. Otra parte importante a considerar cuando se hace la sujeción con clamps es siempre asegurarse que queden perfectamente pegados al marco. ¿Esto por qué? Porque si no tenemos esta sujeción al 100% de los clamps, realmente lo que está pasando es que no vamos a tener la fortaleza de soportar los módulos. Entonces, en caso de que tal vez se presente un viento fuerte principalmente, lo que puede pasar es que nuestros módulos terminen fuera de nuestra instalación porque nuestro clamp no fue capaz de soportar esta carga. También otra parte importante que hay que tener cuidado es con los sombreados, tanto en el diseño como ya cuando se hizo la instalación. Aquí vemos del lado izquierdo varias situaciones donde dejaron parte del empaque en el módulo. Y bueno, ¿qué va a ocasionar este sombreado? O bueno, básicamente el sombreado lo que ocasiona
es que como están conectadas en serie nuestras celdas en nuestro módulo, que adquieran, bueno, como sabemos, el conectar un sistema en serie lo que ocasiona es que las corrientes sean iguales. Entonces, si tenemos presencia o sombreado en alguna de nuestras celdas, lo que va a pasar es que la corriente de toda nuestra serie se va a ir a la que sea menor. Esto para poder igualar y, bueno, cumplir con este parámetro eléctrico. Es bueno, parte del sistema que así funciona. Y bueno, esto nos va a decrementar en nuestra producción, 1. Y 2, si estas sombras son constantes, lo que va a pasar es que vas a ocasionar, o bueno, basado en esta misma parte, lo que va a pasar es que la corriente extra que se está produciendo dentro de nuestra serie o de celdas, se disipe como calor en lugar de como energía, y bueno, este incremento o esta disipación en la celda más débil o la que menos está produciendo, pues nos va a causar estas condiciones de hotspot. Y bueno, esto se va a ver reflejado, o los daños que nos puede causar posteriormente, bueno, se vuelven un poco cafés las celdas. También podemos tener cierta degradación en la hoja posterior transparente, como vemos, tanto como de laminación o fracturas en la parte posterior, o hasta llegar a fundir nuestros diodos en la caja de conexiones. Entonces, siempre es importante, siempre que acaben una instalación, hacer una revisión visual de que no haya quedado nada que pueda generar este tipo de sombras. También por la parte de instalación, perdón. La parte de la corriente de máximo punto de potencia. Siempre se recomienda revisar que sean similares. ¿Esto por qué? Porque, bueno, vamos a tener la situación, esto nos va a evitar problemas de mismatch, y estos problemas de mismatch obviamente se traduce en pérdidas. Entonces, siempre que se vaya a tener módulos en un mismo string, es verificar que esta corriente sea similar para evitar este tipo de pérdidas. También por la parte de montaje, la parte de cableado y conexiones, siempre, bueno, aquí hay unos ligeros puntos siempre a recordar. Uno es nunca cortar los originales, bueno, los conectores originales que vienen en nuestro módulo, ni el cableado. ¿Esto por qué? Porque, bueno, después el hacer otra conexión puede repercutir en pérdidas. También asegurarse que nuestros conectores estén libres de humedad y polvo, es decir, protegerlos para que no tengamos esta situación, porque esto lo que nos va a dar es que no tengamos una conexión correcta y por lo mismo no poder producir de forma correcta. También recordar que los soportes que se usen para sujetar nuestro cable que tengamos, es que sea tolerante a los rayos ultravioleta, esto para que no tengan un envejecimiento prematuro, y en dado caso se rompan y, bueno, tengamos el cableado desorganizado dentro de nuestra instalación. También otra recomendación importante es siempre considerar el largo que vamos a tener de nuestros cables, es decir, nosotros habitualmente, bueno, más bien siempre, tenemos indicadas en nuestras fichas qué tamaño va a tener el cableado, y esto para tener las consideraciones dentro de la parte de diseño. Y bueno, también esto nos va a dar ahorro en la parte de cableado. Bueno, aquí tenemos dos configuraciones que se pueden recomendar, que es la Daisy Change, que ya deben de conocer, que básicamente pues es conectar en serie todo seguido y para hacer el retorno del lado negativo, o el Leapfrog que nos puede optimizar en la parte de que vamos a tener cierto ahorro de cableado. Y recordar que si se hace el cableado, la forma adecuada, si se va a hacer como un círculo para cuidar que no quede el cableado colgado, hay que recordar que la distancia que debe tener este pequeño bucle con respecto al conector debe ser entre 5 y 10 centímetros. Esto también para evitar algún calentamiento en la parte del conector.
En la parte de puesta a tierra, hay que recordar siempre poner a tierra nuestros módulos. Es decir, esto sea el sistema que sea. Digo, la única diferencia que va a haber es sobre qué se pone a tierra, si tiene que ser tierra física o se puede usar un aditamento para la parte de tierra. Esto principalmente se permite en sistemas menores a 600 volts. Pero bueno, siempre hay que verificar nuestra normativa local para ver cuál es la forma adecuada. Y bueno, aquí la forma de hacerlo, todos nuestros módulos cuentan con un punto donde se puede hacer la conexión de tierra física y siempre recordar poner una roldana tipo estrella y una roldana normal. Esto para evitar oxidación en esta parte y también una diferencia de potencial entre metales, lo cual puede resultar en pérdidas. Y bueno, revisar el manual de instalación también para cualquier duda que puedan tener. Y bueno, ya casi para terminar, vamos a pasar a la parte de mantenimiento, de cómo se debe hacer. Básicamente, como saben, los módulos son libres de mantenimiento. El más frecuente que tienen que hacer es la limpieza y obviamente esto para evitar justamente los puntos de hotspot y también, bueno, pérdidas representativas en nuestra producción si la parte frontal está sucia. Y bueno, básicamente el procedimiento recomendado, uno, es hacer una inspección visual del sistema, esto para evitar cualquier choque eléctrico que pueda ocasionar a la persona que va a realizar la limpieza. Y bueno, lo primero es inspeccionar el vidrio frontal, que no presente ningún tipo de fractura. Y esto, bueno, si se encuentra algún módulo con algún tipo de fractura en el vidrio frontal, pues no se debe hacer la limpieza por el riesgo eléctrico que podemos tener de un choque eléctrico. Y, bueno, principalmente debe ser reemplazado este módulo. También se deben de revisar las conexiones, es decir, que todos nuestros conectores estén en buen estado y también que estén bien conectados. Esto, obviamente, pues, si tenemos este caso, pues vamos a tener pérdidas. Y en caso de estar fracturados o dañado algún conector, pues también vamos a tener pérdidas eléctricas. Entonces se recomienda revisarlo, todo el cableado desde el módulo hasta la parte o todo el cableado de corriente directa para asegurarnos que esté funcionando correctamente. También en esta parte del cableado, pues asegurarnos que no se presente ninguna ruptura y que esté en buen estado el cable. Esto, bueno, en caso de encontrarse, pues obviamente se tiene que reemplazar. Y estas tres condiciones, como mencioné, se revisan para evitar cualquier choque eléctrico que podamos tener durante la limpieza de nuestro módulo. De las recomendaciones principales que tenemos para hacer esta limpieza es nunca usar químicos. Se recomienda hacerlo principalmente con agua. Y esta agua debe ser libre de minerales principalmente, o sea, si es agua potable está bien, pero del lado derecho vemos las características que debe de tener en caso de que tengamos dudas o usemos agua tratada. Y esto obviamente para evitar dañar la parte frontal de nuestro módulo, que es una capa que se llama ARC, el Anti-Reflective Coat. Y bueno, de esta forma, usando agua, no vamos a dañar, y si usamos químicos o agua alta en minerales, podemos rayar o dañar esta capa. En caso de que con la limpieza con agua nos queden pequeñas suciedades, se recomienda usar alcohol puntualmente en las zonas donde está pasando esto. Esto diluido en agua, hablando de entre un 5 y 10% de alcohol, el resto de agua. Y bueno, también enjuagar posteriormente ya que se retire, para asegurarnos que no quede material sobre nuestro módulo. Y bueno, también recordar que la limpieza se debe hacer gentilmente, es decir, no se debe aplicar fuerza, porque si aplicamos fuerza lo que puede pasar es que estamos empujando el vidrio y la suciedad que vayamos quitando, lo que va a pasar es que se va a ir acumulando en las orillas del marco. Y esto obviamente pues no es recomendable. También no solo echarle agua a los módulos, que como vemos del lado derecho en la imagen, lo que pasó es que solo se enjuagó o se echó agua suponiendo limpiar, no se secó,
y toda la suciedad queda acumulada en las orillas. Esto obviamente con el uso pues nos va a causar también este tema de los hotspots. Y bueno, recordar usar un paño suave en la parte de secado de nuestros módulos, esto también para no dañar la parte del anti-reflective coat. Y bueno, ya para terminar, si se va a usar algún tipo de hidrolavadora, bueno, una máquina a presión, recordar que la presión máxima que recomendamos es de 6 kilogramos, esto también para pues no causar daño a esta capa. Y no usar materiales abrasivos en ningún momento. Esto nos referimos a no usar cepillos que sean realmente rígidos. Si se va a usar algún tipo de cepillo, como vimos en la imagen anterior, se recomienda tener por lo menos un 70% de suavidad en este cepillo, y esto justamente para no causar algún daño sobre nuestros módulos. Por mi parte es todo, no sé si tengan preguntas. Roberto, muchas gracias. Aprovecho de leer unas preguntas que aparecen en el Q&A. ¿Cómo proteger contra granizo los módulos? ¿Y cómo probar el módulo luego de haber recibido cargas de granizo? Pues realmente todos nuestros módulos están certificados contra granizo conforme a la norma IS 61215. Es decir, si no tienes un granizo atípico, es decir, hasta 4.5 centímetros de diámetro están a prueba, no debes de tener ningún problema. En caso de que presente alguna fractura, bueno, protegerlos contra granizo, no entendí tanto la pregunta, pero pues si no tienen un diámetro mayor a eso, tu módulo no debe tener ningún tipo de daño. Otra pregunta dice, ¿cuándo es recomendable hacer el mantenimiento? La limpieza se recomienda hacer por la mañana, es decir, que no se tenga condiciones donde se pueda tener, bueno, eso se me olvidó mencionarlo, es decir, se recomienda que la temperatura también del agua con la que se va a limpiar los módulos, o sea, la temperatura del módulo y el agua no sea, o no tenga una diferencia de más o menos 20 grados centígrados. Y también se recomienda hacerlo durante horas de baja irradiancia, esto por practicidad. Entonces, yo diría durante la mañana o la tarde es la hora adecuada de poder hacer un mantenimiento. Dice, ¿cómo se puede usar como capa encima del módulo para protegerlos contra el granizo? ¿Qué protección se puede usar contra el granizo? No, realmente no se requiere, bueno, como le comenté, o sea, a menos que tenga una situación atípica, pero si está dentro de ese parámetro de los 4.5 centímetros, no es necesario proteger. Si ya presenta esas condiciones, pues se tendría que tal vez que cubrir el panel, pero bueno, ahí es evaluarlo, ¿no? Pero como comenté, nuestros módulos están certificados contra impacto constante en este diámetro. Sí, mencionan que acá en Córdoba tienen de 80 milímetros. No, no es compleja la cosa. Sí, bueno, hay que revisar porque, a ver, un segundo. Sí, inicialmente no deben de tener ningún problema. Nosotros podemos proveer un certificado contra granizo, pero bueno, no sé si es lo que estás mencionando tú, Roberto. No recuerdo bien hasta qué diámetro considera esa certificación. La certificación considera, si quieres pasamos a la siguiente pregunta en lo que busco una confirmación. No tenemos más preguntas por el momento. Vayan
Pensando si tienen una pregunta para aprovechar mientras vemos el tema de los rayos. Sí. Sí, se prueba hasta 7.5 centímetros, pero habría que revisar su caso puntualmente sobre el tema este de granizo. Rafael, básicamente estaríamos muy en el límite de lo que está testeado. Habría que revisar el caso puntual. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta que pueda surgir del tema de mantención, calidad, embalaje? Si no hay más preguntas, bueno, nosotros terminaríamos aquí. Agradecemos nuevamente la oportunidad que nos salió una pregunta. Disculpe. ¿Es viable relaminar el Tetla? Eso en el caso que se rajara, dice. Pues se puede hacer, pero bueno, tiene que ser con personas que sepan lo que están haciendo para no perder la parte de aislamiento eléctrico, de protección eléctrica y también física. Es decir, que no hagamos que se vuelva a laminar y se caiga de forma pronta. Pero sí es posible hacerlo. La pregunta dice, en instalaciones donde se colocan varios paneles juntos, uno al lado del otro, ¿queda difícil el acceso para control y mantenimiento a los paneles que se encuentran en el centro? Tampoco se puede acceder pisando el marco. ¿Alguna recomendación para no necesitar algún equipo externo para acceder? Pero bueno, hay dos condiciones. Si va a ser un tema de limpieza, pues hay algunos brazos extendibles con los cuales podrían tener alcance sobre estos módulos. Y si se refiere a la parte de mantenimiento, pues eso sí complica más, porque realmente pues se tienen que retirar más módulos para tal vez tener alcance al módulo que se va a hacer el mantenimiento. Entonces sí se recomienda tener esta consideración de dejar pasillos de limpieza y mantenimiento durante el diseño de las instalaciones. ¿Qué se aconseja para probar eléctricamente el módulo? Testearlo, o para probarlo o testearlo, luego su montaje inicial. Pues bueno, hay unos aparatos, de hecho, que son como multímetros, que te pueden construir, de hecho, tu curva de voltaje y corriente. Y también traen un medidor de irradiancia para hacerlo más próximo. Entonces, creo que ese puede ser funcional, es decir, las pruebas normales que se hacen es, probar tu voltaje de cortocircuito y también pues medir este voltaje y corriente ya operando. Si lo probemos nosotros, no probemos su equipamiento. Me pregunta qué equipo recomiendan. Un poco lo que mencionó Roberto ahora. Nosotros pues realmente no recomendamos algún equipo en específico, pero nada más es verificar, como te digo, pues un sistema que permita esta parte de construir tus curvas de voltaje y corriente. Hay algunos que ya lo hacen automáticamente, ya sea directamente o utilizando pues sobre el módulo, o hay algunos que son de pinza que lo puedes hacer durante la operación. Ahí nada más es pues buscar en internet y podrás encontrar varias opciones. Muchas gracias. Creo que no hay preguntas. Si no entra alguna pregunta, nos despedimos. Les damos las gracias
a Multiradio por este espacio para poder profundizar el conocimiento de nuestros módulos. Quedamos disponibles, Roberto o yo, Miguel Covarrubias, para cualquier duda que puedan tener, también si la quieren canalizar a través de Multiradio, encantado. Te paso a ti la palabra, Julián, si quieres hacer algún anuncio de despedida. Muchas gracias nuevamente y cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Bueno, también agradezco a todos por participar. Les recuerdo que va a haber un tercer webinar el jueves que viene. Luego, cuando les mandemos la grabación y la presentación de este webinar, bueno, también les vamos a recordar el link en ese mail. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias.